La semana pasada habíamos empezado a dar un contexto histórico del libro de Amós. Entonces, así a manera de repaso, quiero recordar quién era Amós, que era un hombre campesino, que era recolector de frutos silvestres, que era de la región de Tecoa, al sur. La capital era Jerusalén, que aunque él nació en el reino del sur, fue mandado a profetizar al reino del norte, y esto lo hacía extranjero. Todo esto aconteció en el siglo 8 antes de Cristo, y también hablamos la semana pasada que esto fue durante los reyes o los reinados de Usías en Judá y Jeroboam II en Israel. Que la nación gozaba de paz y prosperidad y seguridad militar, o sea, había buena economía, había seguridad militar y de alguna manera, pues, o sea, tenían también paz. El llamado de Amós el llamado de Amós por el Señor fue en medio del campo. Él estaba en un día común y corriente de su diario vivir en el campo, y allí fue llamado por el Señor. También dijimos que este mensaje fue entregado en Samaria, en el santuario del rey, con un mensaje fuera de lo común, porque tenía que llevar un mensaje de juicio contra todas las naciones vecinas. Entonces, también dijimos que Amós era contemporáneo en el tiempo de los profetas Jonás y Oseas, y estos profetizaban en el reino del norte. Isaías y Miqueas también eran contemporáneos, pero en el reino del sur. Amós, aunque era un pastor, se presenta como un boyero, como una persona que conduce los bueyes. Las ovejas que cuidaban era de una calidad menor o inferior, más bien. Eran unas ovejas que la lana crecía mucho, porque allí hacía mucho frío durante el invierno. Amós en realidad es un granjero, es un campesino, es una persona rústica, también dijimos que era sin ningún tipo de estudios, no tenía estudios teológicos, no era profeta, no era hijo de profeta, nada. Era una persona tan parecida a cada uno de nosotros, sencillamente una persona del común. Pero aún así, sin tener ningún estudio, era un predicador de campo. Ahora sí, vamos a entrar en materia de lo que es el libro de Amós. Leemos el primer versículo, Amós 1, abrimos nuestras Biblias, por favor, en Amós, en el capítulo 7, versículo 15, es donde él dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí empezó toda la historia de Amós, cuando empieza por el llamado del Señor, ¿no? Y de ahí ya sí se desencadena todo el juicio y la profecía que él envió que el Señor le envía a Amós al pueblo de Israel. Amós, así que Dios lo envió desde el campo, que era un campo desértico, al norte de Betel, a una de las ciudades, y esta era una de las ciudades capitales, donde era totalmente diferente el estilo de vida. O sea, el Señor además lo envía a una ciudad que era capital,
y él era un campesino, seguramente una persona muy sencilla en su vestir, y el Señor lo manda, además de que lo manda con un mensaje de juicio, lo manda a una ciudad, haz de cuenta una metrópolis, pues para que él vaya a llevar este mensaje de juicio. Betel era uno de los lugares o centro de idolatría. El rey Jeroboam II estableció uno de los becerros de oro en ese lugar, convirtiéndolo en un centro de adoración falsa. En Betel vivía la crema innata de la sociedad. O sea, había opulencia, gente adinerada, los hijos, los niños ricos, había mucha opulencia. Betel era un centro de cultura también religioso, pagano, pero al fin de cuentas era un centro de cultura. Pero aún así, con que el Señor llama a este hombre Amós y lo envía a una ciudad que uno diría, o sea, era difícil ir, o sea, dejar de hacer su trabajo e ir a Betel y enfrentarse a esta sociedad e irles a decir todavía lo que el mensaje que Amós llevaba. En el capítulo 7, versículo 10 y 17, capítulo 7, 10 al 17 dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías, hijo de Amós, vidente, vete, huye a tu tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces esto es el relato o el resumen que yo acabo de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a ir, ahorita sí empezamos versículo por versículo, vámonos a Amós, capítulo 1, versículo 1. Ya teniendo en cuenta quién era Amós, de dónde fue tomado Amós y qué fue lo que el Señor le mandó hacer, entonces podemos leer Amós, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Permítanme un momento. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Este versículo 2, cuando dice que el Señor rugirá desde Sión, se está refiriendo a que el Señor va a enviar juicio sobre estas naciones. Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Este monte del Carmelo es el lugar donde se libró la batalla entre Elías y el profeta y los profetas de Baal en este monte del Carmelo.
Versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad en trillos de hierro. Esta expresión que encontramos aquí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, esto no quiere decir que ellos hayan cometido solamente 3 pecados y que por 3 pecados era que iban a ser enjuiciados, porque ese número es algo como podría haber sido 5, 6, 7, 8, 10, no tiene nada que ver, sino que la expresión de por 3 pecados y el cuarto quiere decir de que ya habían cometido tantos pecados, pecados tras pecado, que por eso es que el Señor envía este juicio y envía a Amós a profetizar sobre esta tierra. A ver. Aquí está. Entonces, esa expresión de que pudo haber sido 5, 8, 9, o sea, es una cantidad de veces de pecados cometidos. Y esto significa que el pecado era o sea, cada vez era pecado tras pecado. Y la copa de iniquidad estaba llena. Y nada podía ya detener el castigo del Señor, o sea, ya no quedaba sino el castigo del Señor, porque eran tantos los pecados que ellos venían cometiendo que el Señor ya dice, envía el juicio. Y esto no quiere decir de que la misericordia del Señor se agote, ni que nosotros colmemos la misericordia del Señor, porque la misericordia de Jehová no ha sido consumida, porque nunca decaerán sus misericordias, porque dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios son nuevas cada día, sino que ya es tanto el pecado de la persona o del ser humano que ya el Señor, que ya lo único que queda es el juicio. O sea, nosotros en nuestras casas, si nosotros tenemos un hijo y por más que uno corrijamos un hijo y llega el momento que ya es tanta la desobediencia del hijo que ya el padre tiene que tomar como bueno, poner en riendas en esa situación con los hijos, ¿no? Entonces esto es lo que quiere decir esa expresión, y que el Señor no es que su misericordia se agote, para nada, para nada. El Señor siempre está a la espera de que nosotros nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Pero volvernos a Él es pedir perdón y alejarnos del pecado. Es lo que nos resta o lo que debemos de hacer. Y ese, por 3 pecados y el cuarto pecado, es lo que está diciendo es que se hace inevitable el castigo. Representa la gota que colma la copa. Esto es lo que quiere decir. No es porque no haya querido el Señor perdonarnos, no. Esta segunda parte de este versículo que dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El trillo era un instrumento agrícola que se pasaba sobre el trigo para separar el grano de la paja. Y este trillo tenía piedras afiladas, podrían ser piedras afiladas o de hierro, y estos trillos lo pasaban sobre las personas. Mire, este era uno de los pecados que hacían esta gente, y las aplastaban y las despedazaban, y fue un acto de salvajismo. Entonces, esta acción atroz es lo que hace que el Señor tome juicio sobre esta nación. En el versículo 4 dice, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Versículo 5, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Ben-Edén, y en el pueblo de Siria será transportado a Aquir, dice Jehová. El versículo 6, o sea, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza
y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Esta tierra de Edom era la tierra de los filisteos, la misma franja de Gaza que nosotros conocemos actualmente. Esta es de esa tierra de la que está hablando aquí. Dice que el pueblo fue entregado a Edom, fueron maltratados los edomitas, o sea, la población de Edom fue maltratada. Versículo 7 dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus pueblos, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Esto lo que está diciendo es que iba a castigar a todas esas personas o sea, sigue haciendo el Señor juicio, que los iba a castigar por las maldades que ellos estaban haciendo. Miren en el versículo 9 lo que ellos continúan haciendo. Dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro, o sea, continuaban haciendo más pecados. Cada vez que escuchemos la expresión por 3 pecados, entonces dice, y nombra la ciudad, no dice Edom, aquí está por los pecados de Tiro. Entonces dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea que estos aquí en Tiro también estaban haciendo pecado tras pecado, porque entregaron a su pueblo cautivo en Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Mire, el no acordarse del pacto de hermanos, aquí lo que nos está tratando de decir es que hubo traición. Ellos fueron personas traicioneras. Y para que uno sea traicionado o uno tenga una traición de alguien es porque esa persona está muy cerca a uno. Y regularmente cuando tenemos una traición es de alguien que está muy cerca a nosotros. Entonces está hablando aquí, versículo 9, al final dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo en Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. La traición, Judas no le importó traicionar al Señor Jesús. El pecado de ser traicionero, de traicionar, trae también juicio. O sea, y mire lo que sucedió con Judas y con el Señor, que comiendo con él, estando en la misma mesa, habiendo compartido con el Señor, habiendo hecho milagros, y aún así no le importó nada, estaba muy cerca. O sea, la persona de más de confianza, esta es la que traiciona. Entonces, por ese pecado, dice el Señor que no le va a perdonar el pecado de la traición. Versículo 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Esto va a hacer el Señor, dice: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y perpetuamente y ha guardado el rencor. Aquí hay varias cosas en este versículo 11. Además de ser una persona cercana o un pariente cercano, era descendiente de Esaú porque persiguió a espada a su hermano. Entonces, aquí vemos la traición a Israel, al pueblo de Jacob. Y dice que violó todo afecto natural, o sea, toda confianza que debería uno tener en una persona, en un familiar, en alguien
uno creería que no debería recibir ningún, o sea, no podría recibir una traición, pero resulta que no le importó nada, o sea, todo afecto, toda confianza fue violada, y dice, y en el furor de su ira, la ira es la pasión de violencia, y esta pasión de ira ha robado, para siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Por los problemas de historia en ese tiempo, el furor de la ira lleva al rencor. Miren lo que significa tener ira. La ira lo lleva a uno al rencor, y el rencor es un deseo de revancha, y es una emoción que atrapa a quien lo siente. Entonces, el sentir ira, el sentir rencor, mire que fue también un pecado castigado por el Señor. Y también por esta situación envió juicio a esta población. En el versículo 12 dice, continúa diciendo, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Y esta era una de las capitales de Edom. Y continúa diciendo el Señor, así ha dicho Jehová, versículo 13, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice que abrieron a las mujeres, de los hijos de Amón, y porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Fue una barbarie lo que hicieron con estas mujeres, ¿no? Temán es una capital de Edom. Y Amón era descendiente, o sea, aquí vemos que es como la misma familia, que es gente, cercana. Dice, Amón era descendiente de Lot, o sea que también eran familiares de Abraham. Y todos ellos estaban, se estaban traicionando entre ellos. Abrieron a las mujeres de Galaad y que estaban encinta, cometiendo estos pecados de barbarie. Por estos actos se enciende el fuego. Cuando Amós llega a las naciones a decir todo esto que el Señor le había dicho que dijese, todo este juicio, obviamente capta capta la atención de esa población. Dice, uy, ¿cómo así? O sea, Israel diría, no es como lo mismo, dice, no, eso conmigo nada tiene que ver, que no estaba tocando directamente con Israel. Pero entonces, lo que quiero decir es que con todo esto, Amós ya había llamado la atención del reino de Israel del norte, en el norte. Dios les había dicho que los iba a castigar a las naciones por todas sus iniquidades, por todos sus pecados, por todo lo que ellos habían hecho. O sea, nada de los pecados que ellos habían hecho estaban ocultos, todos estaban a la vista del Señor. Nada de lo que nosotros hagamos, nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos escapa de la vista del Señor. Y por lo que nosotros hagamos, vamos a tener que dar cuentas, vamos a tener juicio y vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Por los sentimientos, por lo que nosotros podamos sentir como envidias, traicionar, todas estas cosas fueron juzgadas por el Señor.
y está también equiparada, está haciendo lo mismo, así como podían trillar, o sea, meter persona y destrozarla en estos trillos, que era unos instrumentos agrícolas. También el Señor está juzgando los pecados del corazón. A ver, ¿qué más les puedo decir de aquí? Dice, en el versículo 14 dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. ¿Ven? Entonces, este libro de Amós, este capítulo 1, nos habla sobre los diferentes pecados que podemos cometer, simplemente puede ser por lujuria, puede ser por dinero, puede ser por envidia, puede ser porque sobrepasa por los valores del respeto, de la hermandad, todo era pecado tras pecado lo que ellas cometían, y ellos creían que porque tenían economía, que estaban bien económicamente, que tenían paz, entonces ellos se creyeron de que podían hacer y deshacer con sus vidas y con las vidas de las demás personas. Y resulta que yo leyendo sobre esto, yo reflexionaba que no muchas veces cuando uno cree que está bien, que uno está bien económicamente y que le está yendo uno bien, no necesariamente quiere decir que hay bendición, porque cuando más la persona es donde está bien económicamente y tiene salud, se olvida de Dios y quiere pasar por encima de Dios. Entonces, por eso a veces incluso las pruebas, los momentos difíciles por los que estamos nosotros constantemente cruzando ese desierto, el Señor, yo creo que es una herramienta que Él también usa primero para fortalecernos. Fortalecer nuestra fe, llenarnos de esperanza, porque si tenemos pruebas, de todas maneras sabemos que el Señor está con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, que donde nosotros vayamos el Señor está con nosotros, ¿cierto? Pero entonces el Señor, en medio de esas dificultades, de esas pruebas, Él promete estar con nosotros. Entonces es una palabra que nos llena de fe y nos llena de esperanza. Cuando todo está bien, que más adelante este libro lo trata, que el Señor empieza a reclamarle a Israel: mira, ustedes israelitas se olvidaron de que a ustedes yo los saqué de Egipto, los saqué de la esclavitud, los saqué de delante de Faraón, los hice cruzar el Mar Rojo, y ahora ustedes están adorando otros dioses, se han olvidado de mí, de lo que han hecho ahora, porque ustedes ahorita tienen paz, porque tienen economía, porque tienen un buen ejército. Se les había olvidado que incluso eso el Señor se los había permitido, porque nada es por nuestras manos, absolutamente nada. Y aún así, el Señor estaba durante todo este tiempo dándoles tiempo para que ellos se regresaran al Señor. Y no, seguían cometiendo pecado tras pecado. O sea, su ego, su arrogancia los llevó a tal nivel que llegó un momento que el Señor llegó y dijo: cogió a un pastor, porque de lo más vil y de lo menospreciado el Señor nos ha escogido y nos llama para que nosotros seamos luz. Y llama a este hombre para avergonzar a toda esta gente rica, opulenta, y a llevarles juicio a ellos. Entonces el Señor, cuando nos estamos en medio de la prueba, además de fortalecernos, además de fortalecer nuestra fe, parece irónico decir: no, el Señor está conmigo en este momento de tribulación, en este momento de desierto, y eso debe reconfortar nuestra alma. Porque muchos también están pasando tribulación,
pero no tienen a Cristo. En cambio, nosotros tenemos esa ventaja de que podemos, dice, buscadme y le vamos a hallar al Señor. Entonces, las pruebas nos sirven no solamente para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, afianzarnos más en el Señor, sino que es darle ese primer puesto siempre al Señor en nuestra vida. Y cuando el ser humano y la persona está bien, entonces pasamos de largo. Y por eso es que el Señor, yo creo que tenemos vacas flacas y vacas gordas. Vacas flacas y vacas gordas. Además, el Señor dijo, en el mundo encontrarás aflicciones, no íbamos a encontrar tribulación. Él mismo nos lo ha dicho. Nada nos ha sido ocultado. Y el resto de cosas pues está en esta preciosa palabra en la que nosotros nos podemos afianzar y permitir que el Señor nos hable. Entonces, ¿qué nos enseña? Amós habló en el siglo VIII, pero esa palabra está actualizada el día de hoy. El Señor hoy otra vez nos está hablando por medio de Amós, de que no pensemos que los pecados ocultos el Señor no los conoce, que no porque no lo estemos haciendo delante del pastor o del esposo o de los familiares, el Señor nos está dando cuenta, sí, de todo lo que hagamos en el secreto, estamos creando juicio. Entonces dice la palabra de Dios que el temor es el principio del amor al Señor. Entonces nosotros debemos empezar a tener, cuando amamos realmente al Señor, nosotros por temor al Señor, y temor no es miedo, el temor es respeto. El temor es darle la honra y la gloria a Dios, de que, oh Señor, o sea, me estás viendo, me estás escuchando, estás viendo mi pensamiento. Y entonces podernos refrenar. Santos, inmaculados, no somos. Y no lo vamos a hacer hasta que el Señor no nos dé nuevas vestiduras. Pero por lo menos, siempre el Espíritu Santo, si nos dejamos moldear, si nos dejamos guiar y siempre tenemos en cuenta que el Señor va con nosotros en medio de cualquier proceso, dificultad o prueba, le damos siempre ese primer lugar al Señor, pues hermano, nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestra vida espiritual que estamos trabajando en ella día a día, de que las cosas van a estar bien y que el Señor es quien tiene el control. Entonces, quiero decirles, a ver, quiero continuar diciéndoles que Amós debe llevarnos a una autoevaluación que Dios no dejará impune el pecado. Dios no va a dejar impune el pecado. Y que cada uno vamos a tener que responder por absolutamente todas las cosas que hagamos, todos los pecados, de manera particular. Que así como Amós llamó de esa manera tan feroz, así como llamó la atención desde el capítulo 1 al pueblo, hoy el Señor también está haciendo ese llamado de atención, de que nosotros nos volvamos al Señor, de que nos apartemos del pecado. Que a Israel, a pesar de que el mensaje era para el pueblo de Israel, Amós empieza a llamar, a decirle, a enumerar la ciudad y por qué iban a ser enjuiciados. La ciudad y por qué iban a ser enjuiciados. Y le decía, por tales pecados, porque ustedes hicieron esto, y tras pecado, entonces van a ser enjuiciados, va a caer fuego. Entonces, a Israel lo deja quietico, lo deja de último, porque él empieza a hacer como un círculo, como rodeando hasta que llega a Israel y ya después confronta a Israel. Pero ¿por qué siempre la piedra ha sido como la lumbrera o la lámpara a Israel? Porque el Señor fue a Israel a quien más le ha dado.
le dio los profetas, les dio a ellos los 10 mandamientos, a ellos fueron sacados de la esclavitud por diferentes hombres de la historia, Moisés, Abraham, Noé después del diluvio. Entonces, como el Señor le ha dado tanto a este pueblo, lo que Él está diciendo, que dice, bueno, yo a ustedes les he dado tanto y ustedes ahorita se están olvidando de lo que yo les he dado. Entonces, nosotros, al venir aquí a la casa de Dios, al estudiar la palabra del Señor, nos estamos haciendo responsables de lo que el Señor nos está entregando, de lo que el Señor siempre nos está diciendo. Y eso nos hace responsable de que nosotros realmente tengamos un cambio genuino en nuestra vida, de que nosotros tengamos una transformación en Cristo Jesús, en que nosotros podamos ser lumbrera con nuestros actos, con el vecino, con el esposo, con todas las personas. Tenemos una responsabilidad, porque aquí el Señor está haciendo juicio sobre Israel, pero ponte tú en el lugar. Tú eres Israel. A ti el Señor te ha entregado la salvación por gracia, ¿no? Y es un regalo inmerecido. Pero nos ha entregado la salvación, se hizo maldito en el madero por cada uno de nosotros, y ya eso nos hace responsables de nuestras acciones, y todo lo que nosotros hagamos vamos a tener que dar cuentas a Dios. Amén. Entonces, esto es una autoevaluación, ya cuando Amós llama la atención de todo lo que venía, porque en el capítulo 2 todavía continúa, todavía sigue el juicio, o sea, no ha parado, todavía no ha ido hasta donde realmente el Señor quiere llevarlo. Pero entonces, pues nada, hermanos, si ustedes quieren saber el desenlace del capítulo 2, pues ya tendríamos que volver, Dios mediante, el próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal. Entonces, nada, hermanos, Dios les bendiga. Esta era la reflexión al capítulo 1 de lo que el Señor habló en este tiempo, y lo que hoy vuelve y habla a nuestros corazones, a que debemos hacer una autoevaluación de qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado, con su reino, con la salvación, si estamos cuidando de esa salvación, si estamos siendo celosos con esa salvación, y si estamos siendo transformados, porque dice la palabra del Señor que Él nos lleva de gloria en gloria, y que su palabra dice, buscadme y viviréis, o sea que cada vez que nosotros nos edifiquemos, nos instruyamos en la palabra del Señor, esto nos lleva a un crecimiento espiritual. Y no podemos quedarnos ahí estancados, y que tenemos la responsabilidad que ese conocimiento que vamos teniendo, esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas, nosotros lo debemos transmitir a las personas que están alrededor, porque el Señor, así como el Señor está siendo responsable de Israel, de todo lo que Él le entregó a Israel, y por eso está siendo enjuiciado, o sea, por eso después envía juicio sobre ellos, el Señor hace exactamente lo mismo con nosotros. Él reclama de ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos entrega? Con nuestros dones, el llamado al ministerio, la manera en que debemos proceder con el ministerio. Amén. Bueno, entonces Dios les bendiga. Hasta aquí la palabra del día de hoy. Dios les bendiga.